Hola misteriosos y misteriosas, ¿qué tal? Aquí vuestro misterioso principal, Mr. David, en un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar pues una cosita más sobre esta maravillosa lengua que es el inglés. Bueno, en el anterior vídeo estuvimos hablando sobre los diphthongs y los triphthongs, tras hablar de las consonantes y de las vocales a nivel fonético, con sus símbolos, con su pronunciación, etc. Es hora de pasar al siguiente nivel, que es las oraciones. Pero antes de ello tenemos que identificar las partes que componen una oración. Y para ello hablo de las parts of speech. Las parts of speech son los tipos de palabras que podemos encontrarnos en cualquier oración. Bueno, pues las parts of speech tenemos que distinguir entre dos grandes grupos. Aquellas palabras que tienen significado propio y aquellas otras palabras que no tienen significado por sí solas y que son denominadas gramaticales. Podríamos decir en inglés que son las significant words and non-significant words. ¿Y cuáles son esas significant y non-significant? Pues yo te las digo rápidamente. Las significant, las que tienen un significado propio y no necesitan de nadie para tener significado, son nouns, adjectives, verbs and adverbs. Esas cuatro, nouns, adjectives, verbs and adverbs, nombres, adjetivos, verbos y adverbios. Ahora explicaremos un poquito, un pequeño detalle de todas esas palabras, aunque a estas alturas ya tendréis bastante conocimiento de ellas, por supuesto. Y las otras, las non-significant, son las prepositions, conjunctions, interjections, pronouns, determiners, and a little bit more, ¿vale? Y quizás unas cuantas más que me he dejado en el tintero, o mejor dicho, están incluidas dentro de estas palabras que hemos dicho. Por ejemplo, determiners, igual que pasa en español, pues incluye todos los determinantes, que ahora explicaremos lo que es, para, por ejemplo, determinante artículo, determinante posesivo, determinante numeral, determinante indefinido. Hay un montón de determinantes, ¿no? Pero vamos a llamarlo determiners y ya está, ¿vale? Entonces, ¿es necesario tener todo este conocimiento para saber hablar inglés? Sí y no, ¿vale? O sea, no es necesario tener esto totalmente memorizado, por supuesto, pero ayuda muchísimo a estructurar tus ideas. Y además, puedes aprender cosas que puedes aplicar al español, ¿vale? Porque prácticamente el análisis de la oración viene a ser muy parecida. Pero no nos vamos a centrar en cómo se analizan las oraciones, eso lo dejaremos para otro vídeo. Lo que sí que voy a analizar es hasta qué punto yo sí necesito saber de estas cosas para pronunciarlas en una oración de una forma correcta, ¿vale? Bueno, pues vamos a explicar un poquito lo que es cada una de esas cosas y vamos a ver las palabras que principalmente vamos a usar, ¿vale? Bueno, pues de las significant words, nouns, los nombres, los sustantivos, pues son los nombres de las cosas, el nombre que tiene algo, ¿vale? O sea, un coche, un bolígrafo, una ventana, una puerta, mi padre, mi madre, Antonio, Perico, Manuela, ¿vale? Los nombres que tengan las cosas, pueden ser nombre propio, común, abstracto, concreto, no vamos a entrar en ese análisis, pero son los nombres de las cosas, que se han elegido por consenso en un idioma y por eso sabemos que table es mesa en inglés y mesas en español y tableau sería en francés, etcétera, etcétera. Bueno, espero no haberme inventado la palabra. La cuestión es que por consenso tenemos eso. Después tenemos los adjetivos. Son palabras que acompañan al nombre y lo describen. En el caso del inglés, los adjetivos van delante del nombre o si es una oración cuyo verbo principal es el verbo to be, puede ir detrás de ese verbo to be, ¿vale? Puedo decir, the red house is mine, la casa roja es mía, o that house is red, ¿vale? Y ese red puede ir después. Ya vimos en otro vídeo, en la línea 1, los comparativos, los superlativos, los igualativos, etcétera, etcétera. Entonces, son grados del adjetivo y se comportan como tal. Se comportan prácticamente igual con ciertos detalles. Si no sabes de lo que te estoy hablando, mírate ese vídeo. En el caso de los verbos son las acciones y es el núcleo del predicado. Los verbos son aquellos pues, que te nombran lo que ocurre, ya sea de una forma activa porque el sujeto la haga o de forma pasiva porque el sujeto reciba la acción. Si te suena chino todo lo que te estoy hablando, mírate el vídeo de las pasivas, de passive voice, que están en la línea 1. ¿Vale? O sea, todo lo que te voy a explicar tiene correlación con todo lo que he explicado hasta ahora. Por eso lo he explicado antes y ahora explico esto. Bueno, en el caso de los adverbios, podríamos decir que es como el adjetivo del verbo. Los adverbios pueden acompañar a un adjetivo, a un verbo o a otro adverbio y lo modifica o lo describe de alguna manera, ¿vale? Entonces es como decir, eso está mucho mejor, pues mejor
es un adjetivo en grado comparativo y mucho estaría acompañándolo como adverbio para ampliar su intensidad, pero os digo, el adverbio también tiene unas clasificaciones que tampoco vamos a entrar en este vídeo. Yo lo que quiero que te quede claro es qué es un adverbio. Bueno, pues ya tenemos que esas palabras son las que tienen significado propio. Pues esas son las strong words in our sentences, son las palabras fuertes en nuestras oraciones. Esas siempre van a sonar fuerte, porque tienen toda la carga principal de la información de la oración que te estoy montando, ¿vale? Entonces, esas siempre van a estar fuertes. O sea, si tú aprendes que la palabra comfortable se dice así, siempre va a sonar comfortable, siempre. Si tú aprendes que table se dice así, table siempre va a sonar así, nunca vas a tener nada raro. Sí que puede pasar que los adjetivos se unan al nombre y parezca que toman una forma un poquito más débil, o creas una especie de nombre compuesto. Por ejemplo, mi coche rojo, my red car, ¿vale? Entonces, my red car queda como pegado y se crea como una especie de nombre compuesto, pero no lo es, ¿vale? El nombre compuesto es otro mecanismo que ya aprenderemos más adelante. En el caso de los verbos, algunos de ellos, sobre todo los auxiliares, tienen la capacidad de contraerse y haciéndolos así de débiles. Entonces, al contraerse pierden esa fuerza original que tienen. Pero lo dicho, sobre todo los auxiliares, que al fin y al cabo están ahí para ayudar, no para dar significado, sino para ayudar a hacer la negativa, a hacer la pregunta. Entonces puede ser que esos verbos auxiliares sí que tomen una forma débil a través de la contracción. Pero como veis, necesitamos un mecanismo de contracción para hacerlos débiles. No se hacen débiles per se. Si tú te lo ves aparte, lo más normal es que no sean tan débiles o que se peguen a su verbo principal. Por ejemplo, I have studied for 10 years. I have studied. Entonces, have studied, have studied, have studied, puede ser que se junten una porque, como es el verbo, es el mismo significado, ese golpe de voz, pues puede ser que puedas añadir ese auxiliar con eso. Pero lo más normal es que haya una contracción. Entonces, I've studied, I've studied, I've studied. Y ya juntas sujeto con el auxiliar, con el verbo, I've studied for 10 years. Y eso crea el efecto de que estás hablando muy rápido, pero lo que estás haciendo es comprimiendo. Realmente lo que estás haciendo es acortar el camino y por eso llegas antes, pero no es que estés hablando acelerado, estás hablando pues acortando cositas y por eso da esa sensación. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en español no hacemos eso y por eso es un mecanismo que nos cuesta tanto entender. Pero que lo importante es que si tú superas la línea 1 de mi curso, por ejemplo, y tienes un buen nivel gramatical, tienes bastante vocabulario, aunque no tengas esta super pronunciación, puedes tener una buena comunicación. Pero es esencial que sí que sepas esto para por lo menos entender lo que te dice el otro. Por eso muchas veces gente nativa y gente que tiene mucha experiencia, y ahora yo mismo también te voy a decir esta misma información, es que no tienes que entender todas las palabras que aparecen en la frase, porque es que no todas suenan. Sí y no. Ante el oído de una persona que habla español, como nuestro idioma tiene todas las palabras con la misma fuerza, pues realmente no tenemos que estar como distinguiendo una cosa de otra. No estamos cogiendo ideas, sino que estamos cogiendo sílabas, ¿no? En el caso del inglés, justamente al contrario. El inglés lo que quiere es mostrar significado y forzosamente tienen que meter preposiciones y pronombres y cosas para unir esa oración, pero yo realmente, si pudiera, te diría casa roja mía, en vez de la casa roja es mía, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pretende el inglés, pero sí que suena. Cuando tú ya tienes experiencia, sí que suena, de una forma muy débil, pero sí que suena. Sí que suena todo lo que se dice en una oración, suena todo, pero destaca sobre todo, y a nuestro oído se hace bastante perceptible, las formas fuertes, ¿bien? Todo lo demás no hace falta que tengamos una distinción súper grande, pero bueno, solo deciros, sobre todo, a destacar las palabras gramaticales, pues son las preposiciones, son las que nos vamos a encontrar muchas veces. Por ejemplo, en phrasal verbs, en verbos con preposición, cuando un verbo acompaña a otro verbo, pues suele pasar que pues tenemos muchas preposiciones. Las conjunciones, que son las que nos van a permitir pues unir una oración con otra, o dos elementos al mismo nivel, etcétera, etcétera. Son distintos tipos de nexos, ya sean coordinantes o subordinantes. Y los pronombres, que sí los vamos a usar muchísimo, y los determiners, los determinantes. Los determinantes son como los adjetivos, solo que acompañan al nombre, pero no lo describen, ¿vale? En el caso del español, yo digo, la casa roja, ese la es un determinante, está acompañando a casa, pero no la está describiendo.
Me da otro tipo de información, pero no me está describiendo la casa. Si yo digo mi casa roja, ese mi también es un determinante, acompaña a casa y da otra cierta información, pero no la describe. Bien, o dos casas rojas, ese dos también sería un determinante, acompaña a casa, pero no la termina de describir, ¿vale? O sea, añade otro tipo de información, no te dice cómo es la casa, o las casas en este caso. Espero que entendáis lo que es un determinante. Bueno, pues esas son las 4 palabras principales que vamos a encontrarnos muchas veces en las oraciones y son las que van a tomar una forma débil, De hecho, si vosotros buscáis en el diccionario una preposición, un determinante de cualquier tipo, por ejemplo, siempre vas a encontrar 2 pronunciaciones y te pondrán strong y weak, y si no, id ahora a Word Reference y buscad la palabra that, o la palabra of, o la palabra the, ¿vale? Entonces veréis que tiene una forma fuerte y una forma débil. Entonces, Mr. David, ¿por qué tienen una forma fuerte y una forma débil si siempre van a ser débiles? Porque más adelante descubrirás que tú puedes alterar el normal funcionamiento de la pronunciación o entonación de la frase para destacar algo. Por ejemplo, ese es mi padre, that is my father. O that's my father, aprovecho y ya contraigo y todo, that's my father my father se junta, entonces that's my father, ¿vale? Ese es mi padre, that's my father. ¿Qué es lo que ocurre? Te dice tu compañero, excuse me, who? That's my father. Ah, ok, thank you. Entonces, ahí tú ya estás cambiando la entonación porque estás remarcando mucho el that. Ya lo importante no es my father, que esa información ya ha llegado. Lo que pasa que es que el otro no ha entendido, pero ¿de quién me estás hablando? De él o él. That over there is my father. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahí sí que tienes ya esa posibilidad. Por eso sí hay una forma fuerte. También si la nombras como de una forma metalingüística, entendiéndose metalingüístico como el uso del lenguaje para explicar el propio lenguaje. Por ejemplo, te digo, la palabra of es una preposición. Ahí sí necesito que of tenga una forma fuerte a la hora de hablar en inglés, porque te estoy destacando, céntrate en esta palabra, que ahora mismo estamos hablando de ella. Pero por lo general, cuando actúa, no va a tener esa forma fuerte. Y bueno, toda esta explicación, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues esas formas débiles es con una schwa. Entonces, the se transforma en the. Of se transforma en of. De hecho, muchas veces se combinan. Of the no sé qué. ¿Vale? My, ma. Yours, yo. Their, the. Entonces, todo lo que son preposiciones, determinantes, van a tener la forma más débil posible. Entonces vamos a hacer 2 mecanismos. Primero, identificar las palabras fuertes y las débiles. Y segundo, cómo vamos a unirlas de manera que se hagan en el menor número de golpes de voz posible. ¿Bien? Entonces, that's my father. Yo no digo, that is my father. That is my father. Ahí lo diría como si fuera un español. Entonces, that's my father. That's my father. Entonces, that's my father. That's my father. ¿Vale? Si os fijáis, lo digo casi todo en el menor golpe de voz posible, intentando hacerlo en uno. That's my father. That's my father. Vamos a poner más ejemplos, vamos a hacerlo poco a poco para que tengáis al menos una referencia y la idea es que vosotros y vosotras, cada vez que hagáis una actividad, exprimir esa actividad puede ser coger 2 o 3 oraciones que hayáis encontrado, vais a intentar ponerlo en Google Translator porque vais a ver cómo se pronuncia, dándole al clic del altavoz que hay ahí abajo, os lo va a pronunciar súper bien porque Google Translator ha mejorado un montón, tengo que decir, y nos va a servir mucho, es un mecanismo súper brutal para que podáis tener esa posibilidad. Y finalmente, intentar decirlo de la mejor manera, imitando eso que estáis escuchando. Pero nosotros, sin llegar a eso, vamos a intentar por lo menos establecer una serie de reglas para que podáis hacerlo. Bueno, pues entonces vamos a poner una oración cualquiera. Vamos a decir, mi vecino aparcó su coche enfrente de mi casa, ¿vale? My neighbor parked his car in front of my house. Ahí, de una forma tranquila, casi con una pronunciación más bien española, ¿vale? O sea, intentando tener una buena pronunciación en inglés, pero con una entonación más bien española, todo tiene la misma fuerza. Entonces, my neighbor parked his car in front of my house. Bueno, pues, primero, ¿qué palabras pondrías en mayúscula para destacarlas
sobre las demás porque son palabras fuertes. Pues empezaríamos con neighbor, parked sería el verbo, his car iría en mayúscula, in front of my house. Ya dirás, ostras David, es que in front of, todo eso junto es muy largo, pero in front of no deja de ser una preposición de lugar, todo eso irá débil. De hecho yo no digo in front of, digo in front of. In front of, para mí es una palabra, aunque esté compuesta de tres, ¿vale? Entonces, neighbor, parked, car y house. Esas serían las palabras que tienen que sonar con todas sus cualidades. Pero las demás todas son mecanismos más débiles. Entonces ya no es my neighbor, digo my neighbor. Parked his car, ya no es his car, sino his car. Parked his car, his car, his car. Incluso muchas veces el his, el him, muchas veces puede ser que te encuentres que esa aspiración de la H se llegue incluso a perder, ¿vale? Entonces queda como una S, car, ¿vale? Pero vamos a intentar pronunciar por lo menos un mínimo esa H, ¿vale? Para que no se nos pierda la información. Entonces, my neighbor parked his car. Parked his car. ¿Habéis visto cómo el his casi desaparece? In front of my house. In front of my house. ¿Vale? In front of my house. In front of, enfrente de mi casa. Ese in front of hace referencia a mi casa. My hace referencia a mi casa. Pues todo lo que haga referencia a la misma palabra, vamos a intentar unirla a esa palabra. Entonces ya para mí la palabra no es house, es in front of my house. In front of my house. Todo eso en el mismo golpe de voz, o intentando hacerlo en el mismo golpe de voz, entendiéndola como intentando crear una palabra de ello, ya fijaos cómo cambia la película. En vez de decir my neighbor parked his car in front of my house, o sea, my neighbor parked his car in front of my house. Fijaos cómo cambia el rollo, totalmente. Entonces, ya que tú sabes ese mecanismo, seguramente te será mucho más fácil identificarlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir, yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. ¿Qué estabas haciendo allí tú? El otro día, o ayer mejor dicho, fui al parque y me encontré a mi novia con mi mejor amigo. ¿Estarán planeándome una fiesta sorpresa? Espero. Bueno, pues yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend, ¿vale? Vamos a ver qué palabras pondríamos fuertes. Pues yesterday es un adverbio, ¿vale? De tiempo en este lugar, ese tiene que ir fuerte. I went, ¿vale? Went como verbo, ya me diréis, bueno, ¿y el I no? ¿Por qué, David? Porque es un pronombre y aunque tenga información fuerte, suena muy I went to, ¿vale? Se junta con el verbo incluso, cuando es un pronombre. Cuando es un nombre propio, cuando son palabras más grandes, sí que necesito destacarlas. Pero cuando es un pronombre, digamos que están tan acostumbrados al sonido más o menos inicial de esos pronombres que al hacerlos débiles ya ellos directamente ya saben de quién están hablando, ¿no? Entonces, went lo pondríamos en mayúscula, pero ese I no. Bueno, ahí está en mayúscula por otros motivos, pero ese I no lo destacaríamos más sobre lo que es. Went to the park, ¿vale? Es un lugar, es un sustantivo, el nombre de un sitio, park. And I saw, ¿vale? Saw, ese tiene que ir en grande, ese otro I, otra vez la misma explicación, no tenemos que destacarla. My girlfriend, ¿vale? With my best friend, ¿vale? Best friend, eso sí lo haría las dos fuertes. Aunque os tengo que decir que los adjetivos que acompañan a un nombre suelen juntarse con ese nombre creando pues una nueva palabra, best friend, ¿vale? No sería best friend. Por ejemplo, best termina en T, pero cuando tú dices best friend, esa T se suele perder. O sea, no digo best friend, que también estaría bien. Oye, si tú dices best friend, fantástico. Pero para ir más rápido, puede ser que esas T's finales las perdamos por beneficiar la velocidad de pronunciación. Entonces, best friend. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Yesterday, I went to the park and I saw my girlfriend and my best friend. Si os fijáis, lo he hecho de una forma exagerada, diciendo en alto las palabras que pongo en mayúscula y en bajito las palabras que van a tener una forma débil. Bueno, pues el resultado,
pasa de ser yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend, ¿vale? Aunque tenga buena pronunciación de las palabras, no tengo una buena entonación, no sueno inglés ni de broma. Cambia esto. Yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. Yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. En este caso, tenemos que decir que lo puedo decir más lento, ¿vale? Entonces, yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. Aunque lo diga más lento, sigue teniendo la sensación de que voy súper rápido, porque estoy conectándolo todo. Y si os fijáis, vamos a ir a otro detallito más, que es el ritmo en el cual yo estoy hablando. Entonces, yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. Si os fijáis, tengo ahí un ritmo. Yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. Entonces, tiene ahí como una especie de oleaje en esa entonación. Aunque es un falling intonation, es una entonación que se va perdiendo, se va bajando. Entonces, yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. Se va bajando, pero si os fijáis, va haciendo un pequeño baile, porque en las palabras fuertes tiene un pequeño pico hacia arriba. Entonces, yesterday I went to the park and I saw my girlfriend with my best friend. ¿Vale? Es como una especie de electrocardiograma, ¿no? ¿Vale? Porque vas haciendo esa linealidad hacia abajo, pero con un pequeño botecito a la hora de decir esas palabras importantes, esas palabras fuertes. Y vamos a poner, por ejemplo, algo en pasiva, ¿vale? Last month, the most important terrorists were captured by the USA Army. Por ejemplo, last month, the most important terrorists were captured by the American Army. Vamos a decirlo así mejor. Bueno, pues vamos a ir destacarlo. Last month, pues la fuerte sería month. Last está acompañando a month, ¿vale? Entonces, last month, the most important, ¿vale? The most important, ahí tenemos un superlativo, pero la palabra importante, la fuerte, es important. Most lo está acompañando para crear el superlativo, realmente, pero la palabra importante es important, en este caso, valga la redundancia. The most important terrorists, eso tiene que ir con toda su fuerza. Were captured, ¿vale? Ese were lo marco de una forma débil porque en ese caso está haciendo de auxiliar. Los verbos auxiliares suelen tener una pronunciación débil. Y captured, que es el verbo principal, ahí sí tiene toda su fuerza, ¿vale? By the American Army, ¿vale? Army es mi palabra importante, pero American es un adjetivo, también tiene su forma fuerte, pero si os fijáis, American Army se van a juntar en uno, entonces American Army, American Army, y todo eso se crea en una sola palabra, realmente. O sea, básicamente, ahora vamos a hacer un resumen de los mecanismos y ya lo vais a ver más claro, pero bueno, vamos a hacer esto. Entonces, last month, the most important terrorists were captured by the American Army. Así sería, buena pronunciación, pero entonación española. Esto se transformaría en last month, the most important terrorists were captured by the American Army. Last month, the most important terrorists were captured by the American Army. By the American Army. Si os fijáis, el by, el the, se pierden casi, se vuelven muy débiles, se juntan con American, by the American Army, by the American Army. Todo se pega junto. So, the most important terrorists were captured by the American Army. ¿Vale? Entonces, al hacer ese tipo de pegamento entre ciertas palabras, pues creamos una fluidez mayor. Resumen súper requete resumido de esto que he explicado hoy. Primer punto, identificar las palabras importantes que van a tener el significado, la fuerza, y las palabras que van a ser las débiles. Segundo punto, juntar palabras con significado, como pueden ser adjetivos y nombres que van juntos y se van describiendo, pues se juntan como si fueran una sola palabra, y las palabras gramaticales y formas débiles, por tanto, se van a juntar con la palabra con la que mayor referencia tengan, ¿vale? En este caso, por ejemplo, by the American Army, by the American, ese by the van acompañando sin duda alguna a American Army, pues se van a juntar con esa combinación que ya hemos hecho de American Army, se juntan todas y ya creamos una sola palabra, entre comillas, ¿vale? By the American Army, y se queda todo eso junto.
Por último, lo que tenemos que hacer es marcar el ritmo en función de dónde me encuentro las palabras importantes en la oración. Last month, the most important terrorists were captured by the American Army. ¿Vale? Sería un poco esa historia, es intentar localizarlo. Y ya poco a poco, el último punto es hacerlo tuyo. Es practicar mucho, leer mucho, intentar leer en voz alta, intentar llevar a cabo estas ideas que os digo. Podéis empezar haciendo ejercicios más mecánicos, frase por frase, poniendo mayúscula, dejando minúscula y haciendo esas uniones, subrayando las palabras que tú consideras que deberían ir unidas, y entonces ahí seguro que poco a poco vas a coger esa idea y ya podrás leer textos más largos de una forma fluida y de una forma interesante. Si te interesa practicar mucho eso, te dejo en la descripción de este vídeo mi grupo de WhatsApp, donde día a día propongo distintas actividades en las cuales incluyen hacer speaking practice y hacer reading practice, en las cuales lo que tienes que hacer es leer un texto en voz alta. Y yo gustosamente te corregiré, te diré las palabras en las que tienes más dificultades, te diré en qué ciertos detalles tienes que ir mejorando, y poco a poco te iré proponiendo lo que vayas necesitando. Recuerdo que es un grupo totalmente voluntario para vosotros y para mí, que intento hacer en el tiempo que puedo y el tiempo que tengo. Intento contestar antes de 24 horas, casi seguro. De hecho, normalmente suelo estar hasta los fines de semana, porque soy así, me gusta ayudar a la gente y aparte se genera una amistad y un buen rollo muy bueno, ¿vale? Tengo ahora mismo compañeros y compañeras que están aprendiendo inglés, que son de Argentina, de Perú, de México, principalmente. Hay algún que otro cubano. Tengo un hindú también, que se ha unido al grupo y está participando en lo que puede, y sobre todo gente española también. Entonces hay gente de todo tipo, gente de todos los niveles, y lo que tenemos que hacer es guardarnos respeto, darnos muchos ánimos y comprendernos, porque no todos tenemos las posibilidades de poder pagarnos una academia o un maestro. Así que te recuerdo que no olvides suscribirte, darle a like, campanita, y deja tus comentarios cualquier duda, cualquier proposición de lección que quieras que haga, o si quieres criticarme, también eres bienvenido o bienvenida, siempre y cuando lo hagas con educación. Bueno, espero haberos ayudado muchísimo y adiós, me voy ya, que es que me encanta hablar. Bye bye, hasta luego.